Hola, buenas. Análisis de día 16 de mayo. Bueno, antes de empezar el análisis quería agradecerles a todas las personas que me han escrito, que me han dejado comentarios, ¿cierto? En la caja de comentarios de TradingView, que es donde estoy subiendo mis análisis, ¿cierto? Toda la gente que me ha escrito en direct, en mi Instagram, síganme en mi Instagram, @JuanjoMerino. Por ahí he conversado también con varias personas que me han preguntado cosas y que me han en el fondo dado mensajes de motivación, ¿cierto? Para que en el fondo siga publicando esto de manera totalmente gratuita y con el único fin de compartir finalmente qué es lo que he venido haciendo. La gente que me ha escrito por acá, ¿cierto? También dándome ánimo de que siga subiendo mis análisis, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, voy a comenzar con el análisis. Básicamente lo que ha ocurrido desde el análisis que subí el día de ayer, el día 15 de mayo, a lo que ha sido hoy, hemos visto que el precio ha entrado en un nivel bastante lateral. No se alcanza a apreciar acá, pero ya lo vamos a ver en detalle y también me interesa que ustedes vean el proceso de cómo encontrar la estructura actual o cómo armarse una pauta para poder en el fondo tomar decisiones, ¿cierto? De entrar al mercado. El movimiento que estábamos esperando, que es siguiendo la lógica que ha tenido el precio, es cierto, era que esperábamos un ataque a la directriz estructural bajista que se encuentra conformada por estos puntos que están acá, y esta toda era nuestra pauta principal sobre la que íbamos a estar trabajando. Recuerden que esta es mi metodología personal, es lo que a mí me funciona, y en otros análisis que lo pueden ver en TradingView, voy a dejar abajo en la descripción el enlace, pueden ir viendo y ustedes comprobando video a video cómo he ido acertando movimientos del precio, ¿cierto? Utilizando mi metodología de trabajo, que básicamente es formar una pauta y sobre esa pauta ir trabajando las distintas zonas, ¿cierto? Para ir buscando niveles de compra y niveles de venta. Bueno, al día de ayer, ¿cierto? Que era el día 15, yo subí el video más o menos cuando el precio se encontraba en esta zona porque me pareció, antes de ese video, y ustedes lo pueden ver, lo pueden comprobar, yo decía que acá era un momento muy difícil para entrar, ¿cierto? No recomendaba entrar porque el precio se encontraba muy caro, además nos encontrábamos sobre una directriz estructural bajista, además nos encontramos en un nivel importante de Fibonacci con respecto a todo el último que había tenido el precio. Bueno, acá ya se empieza a poner un poco engorroso, pero más o menos estamos en la zona del 50%. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que ocurre después? El precio cae, efectivamente, como yo lo había previsto. Y acá hago el análisis del día de ayer, que voy a dejar el link, ¿cierto? Y lo que esperábamos es que viéramos un ataque a la directriz estructural que se encuentra activa ahora. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Simplemente esperar. Pero el precio venía, ¿cierto? Y me venía de alguna otra manera, ¿cierto? Obligando a subir análisis en menos de 24 horas porque la volatilidad que tenía hacía que el precio llegara y en el fondo diera con los objetivos que veníamos proponiendo de manera muy rápida y en menos de 24 horas. Pero bueno, eso no ha ocurrido ya de ayer a hoy. Ya el movimiento se ha estancado un poco en esta zona de soporte, que también fue una zona de objetivo 1, donde yo preví, ¿cierto?, que el precio iba a frenar o iba a dejar de descender en esta zona. Y finalmente, bueno, el precio acá rebotó, etcétera. También está en un análisis, también vayan a verlo a mi canal. O sea, mi cuenta de TradingView está ahí, todo eso, grabado, ¿cierto? No se puede modificar y todo, etcétera, 100% transparente. Y bueno, nos encontramos actualmente acá. Estamos en un nivel de lateralización y aunque no se note acá, voy a mostrar algo que es un proceso que a mí me parece súper lógico y bueno, y para algunas personas que llevan ya más tiempo en esto también, pero me encuentro con varias personas que no tienen esto muy claro y lo voy a hacer acá. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que en el fondo desglosar la estructura. Estamos en un gráfico de 3 horas
y hay que ir desglosando esta cosa, es decir, ir acercándonos, digamos, más al detalle. Para eso, obviamente, vamos a mirar el gráfico en time frames más pequeños. Y bueno, eso no voy a tocar, esta es mi pauta general que no la toco, así que voy a pasar al otro gráfico de acá, y acá más o menos lo tenía un poco ya hecho, pero lo voy a hacer todo de nuevo para que quede súper claro. Básicamente, lo que nos encontramos si nos vamos a un gráfico de una hora es que el precio había tocado un nivel de soporte que estaba en toda esta zona, ¿cierto? Que es lo que no queríamos que el precio rompiera, ¿cierto? Que el precio no perdiera este nivel importante que nos encontrábamos en esta zona, que tiene este toque también por acá, que es este soporte más o menos en la zona de los 8100, ¿cierto? Y los 8200, más o menos. Recuerden que no hay que moverse por niveles tan estrictos, simplemente una zona. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasaba? Que una vez que se perdía esta directriz estructural de acá, que no es la directriz de la estructura completa, estamos en un gráfico de una hora. No se confundan con la otra directriz, espérenme, la dibujo enseguida, déjenme marcar esto por acá. Este otro aquí, por ejemplo, puede ser acá, pero es más o menos esto. No se confundan con la directriz de todo el movimiento, que es la que estamos esperando que ataque, y esa directriz pasa por esta otra línea, y desde acá es donde esperamos ver un ataque más o menos hasta esta directriz estructural bajista que le había mostrado recién en la pauta anterior. Entonces, más o menos el movimiento que esperamos es que el precio haga un ataque a esa directriz, ¿cierto? Que sería obviamente el movimiento más... digamos, más esperado para el precio, y también más positivo para el Bitcoin. Que es cierto que viniera a atacar esta directriz estructural y ojalá la rompiese, ¿cierto? Ya para que viéramos un proceso de lateralización y después volver a quizás intentar buscar la zona de los 10.000, quién sabe, dentro del mediano y largo plazo. Ese es el movimiento que esperábamos. Entonces, bueno, se rompe esta directriz estructural que está acá de más corto plazo, que no es la directriz principal, y vamos entonces a ver y a contextualizar, ¿cierto? Todo lo que está dentro de este plano, que es lo que, ¿cierto? Nos importa para ir, digamos, mirando en más detalle qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, y acá ya se ve mucho mejor la estructura de lateralización. Ven que si lo vemos, por ejemplo, en un gráfico de una hora, lo que estamos contextualizando acá, que es todo esto, yo digo que la estructura actual, que la vamos a dejar, ¿cierto? Con alarmas, etcétera. Voy a hacer ahí, voy a ocupar un poco las herramientas que nos entrega TradingView. Y si nos damos cuenta, ya incluso en un gráfico de 3 horas, ya esto evidentemente ni siquiera se capta, pero cuando nos vamos a un gráfico de 15 minutos, sí, se capta muy bien que estamos inmersos en una estructura muy lateral, que el precio ha llegado a buscar esta zona de soporte. Ya vamos a ir contextualizando un poquito más, vamos a ordenar esta zona de soporte. Vamos a buscar esta zona de soporte. Y evidentemente el precio ha venido a lateralizar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que nosotros, si más o menos ordenamos un poquito más estas directrices que se encuentran acá, nos encontramos con que evidentemente el precio rompe esta directriz baja, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Vuelve a buscar la zona de soporte, hace otro toque, que es este toque que se encuentra acá, vuelve a tirar, y desde acá ya nos encontramos inmersos en toda una estructura lateral que la voy a contextualizar ahora. ¿Qué es lo que deberíamos estar presente? Evidentemente tener presente que el suelo o el soporte estructural de esta estructura más pequeña, que nos va a dar una pauta o una pista del próximo movimiento, por mí evidentemente que sea al alza, ojalá, pero evidentemente está conformado por esa zona de suelo y esta zona de resistencia, ¿cierto? Que podemos ver bien en más detalle, que evidentemente tuvo toques por acá, tuvo toques por acá, tuvo toques por acá, donde anteriormente el precio fue soporte. Ahora el precio toma el mismo nivel como una resistencia, por lo tanto tenemos nuestro nivel de resistencia por acá, ya un nivel de techo, como quieran decirle, y el nivel entonces de soporte por acá.
Esta es la estructura que estamos viendo actualmente. Obviamente esto es lo que no se ve, porque obviamente si nos vamos a un gráfico de 4 horas, esto es casi, digamos, ni se aprecia, ¿ven? Que evidentemente no se aprecia mucho, es cualquier cosa. Pero si cuando nos vamos al detalle, van saliendo ciertas pistas. Cuando te vas a un gráfico de 15 minutos, puedes apreciar esto. Evidentemente, para que el precio pueda ir a buscar este ataque que estamos esperando a la directriz, el precio tiene que cotizar por encima del nivel de resistencia y evidentemente no romper el nivel de soporte, porque si rompe el nivel de soporte evidentemente podemos ver una salida por debajo de esto, que sería perder, ¿cierto?, todo este suelo importantísimo, y ahí obviamente entramos en otro tipo de escenario. Así que lo que no queremos ver es que se pierda este soporte y que ojalá superemos el nivel de resistencia y que finalmente salgamos de esta estructura lateral en la que ha entrado el precio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner una alarma más o menos en esta zona para ver cuando el precio la cruce y haya ya perdido este nivel de resistencia. Entonces quizás nos preparemos para un impulso a esta zona y ojalá podamos entrar y sacarle algo de provecho a ese movimiento. Voy a añadir entonces una alerta que me va a llegar a mi celular y vamos a poner, no sé, ruptura, resistencia, BTC, por ejemplo. Ok, entonces se va a activar acá en mis alarmas, se va a desprender esto, ahí está activada, bueno, yo tengo otras ahí. Y lo mismo vamos a hacer con el nivel de soporte, es decir, si se pierde esta zona que me indique que se está perdiendo el soporte, ruptura, soporte, BTC. Por lo tanto, yo voy a saber que ya no estamos en un escenario muy favorable para el Bitcoin. Así que bueno, ahí utilizamos además una herramienta que es muy funcional, ¿cierto? Y muy buena de TradingView, que son las alertas. Ojalá salgamos de esta estructura lateral para ya poder ir dándole que esto vaya cambiando el precio, ¿cierto? Y poder ir ya buscando nuevos escenarios de compra y venta. Pero a priori pareciera que el precio tiene que salir de esta pauta, de esta estructura, para ya, ¿cierto?, que nos dé una pista de qué es lo que realmente el precio está buscando hacer, ¿ok? Así que, bueno, evidentemente vamos a esperar, ¿cierto? Vamos a esperar que el precio rompa estos niveles para tomar una decisión. El llamado, al igual que en el análisis del día de ayer, es a esperar. Estamos en un momento muy difícil donde se está juntando un nivel de suelo, ¿cierto? Un nivel de soporte importante en torno a estos niveles. Bueno, lo voy a visualizar en la pauta general que está acá. Estamos juntándonos, ¿cierto? Estamos viendo que el precio se está dirigiendo a un nivel que es muy difícil, donde se junta la directriz estructural bajista y donde también se está, ¿cierto?, juntando con este nivel de suelo o soporte que tenemos. Por lo tanto, acá evidentemente debería haber algo de congestión y el precio debería tirar en uno de los dos niveles, digamos, o direcciones, ir muy hacia arriba o quizás muy hacia abajo. Generalmente así se rompen este tipo de estructuras. Así que estamos en un periodo muy difícil para el Bitcoin, ¿ok? Al menos para los que hacemos trading constantemente. Y yo hago un llamado a esperar. Esperemos que ese movimiento finalmente se decida por ir a atacar a la directriz estructural. Y si no, ese escenario sigue vigente hasta que perdamos este soporte que tenemos en torno más o menos a los, ¿cierto?, 8100 más o menos. ¿Mm? Bueno, con eso los dejo. Nos vemos en otro análisis. Voy a dejar los links, ¿cierto?, de mis redes, mi perfil de TradingView en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en un próximo análisis. Chao, chao.